aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar. Deja huella quien camina y eso es todo lo importante. Vas para adelante mientras no paras. Si das para atrás, descuida, que hay que volver para aprender a comenzar. Si saltas vas para arriba, aunque es de peso que algún día caerás. Tú escoges, no pares, camina. Hoy en Caminos de Ida y Vuelta vamos a hacer el camino de la educación superior, de educación a distancia, sobre todo en la región de Iberoamérica y con relación, por supuesto, con nuestro país, con España. Contamos para que nos hable de educación superior a distancia, para que nos hable también de algo muy importante como es la Cátedra UNESCO y también de la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, con Lorenzo García Aretio, catedrático de la Facultad de Educación de nuestra Universidad de la UNED, titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED y también director de la revista RIET de AIESAT. La revista RIET es la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Lo primero, bienvenido a Caminos de Ida y Vuelta. ¿Qué tal? Encantado, muchas gracias. Yo creo que el propósito de los siguientes minutos pues será, a través de todas las cosas que usted realiza y que tienen una relación directa con la transmisión de conocimiento, con la educación a distancia, pero a través de la tecnología, con contenidos importantes, analizar un poco qué es todo esto de lo que usted forma parte y que forma parte del presente y, por supuesto, del futuro de la educación y de la integración, creo yo, de los pueblos, de alguna manera, sobre todo en nuestra relación con Iberoamérica. Yo creo que no hay otro formato más interesante en el ámbito educativo que es este de la educación a distancia, para integrar tanto a poblaciones marginadas, poblaciones marginales, desfavorecidas, como para integrar pueblos, para integrar culturas, para integrar conocimiento, para construir juntos. Y realmente, bueno, yo tengo la suerte, creo, el privilegio, he sido estudiante de las primeras promociones de la UNED, luego he sido profesor tutor, he tenido numerosos cargos de gestión en esta universidad, en fin, que conozco bien el tema, pero además con la particularidad de que después me dio por investigar en mi campo de investigación sobre la educación a distancia. Y entonces el valor precisamente de esta modalidad es, en la línea de la pregunta que me ha realizado, la de integrar, la de superar fronteras, la de atender a todas las poblaciones que de otra manera les hubiese sido difícil acceder al bien de la educación. Y realmente desde la Cátedra UNESCO el mandato que tenemos de UNESCO, por el convenio que UNESCO-UNED hicieron a la hora de crear, de formar esta cátedra, era el de proyectar hacia América Latina todo lo que desde la UNED se podía proyectar en el ámbito de la educación a distancia, en el ámbito de lo que vienen siendo, en el suceder de los tiempos, la integración de las tecnologías, que ha sido el formato educativo que más abierto ha estado a integrar tecnologías. Bien sabemos que la educación siempre ha sido como muy tradicional, como muy convencional, le ha costado mucho innovarse, le ha costado mucho transformarse. Esa escuela clásica que conocimos desde siempre pues ha perdurado durante los siglos y sin embargo la educación a distancia ha sido ávida de integrar. Integró, bueno, primero lógicamente el teléfono, el medio impreso, el texto impreso, el correo postal, pero inmediatamente la radio. Nuestra universidad fue un ejemplo de ello. Se crea en el 72 y en el 74 estamos emitiendo radio. Este bien de la radio que no ha sido suficientemente aprovechado, sobre todo cuando viajo por América Latina, esos inmensos países que con un pequeño transistor, cualquier individuo alejado en la selva, perdido allá en un rincón, precisamente con un transistor, un elemento tan económico, puede llegar, puede acercársele a él el bien de la educación sin grandes gastos, sin grandes costos. Yo pienso que ciertamente la educación a distancia es elemento esencial para la democratización de los pueblos, para la democratización de la cultura y para la integración. Si le parece, ya que ha empezado y enseguida pues se ha metido en harina, vamos a continuar con la Cátedra UNESCO. Ya ha explicado que es este convenio entre la UNED y precisamente la UNESCO, de ahí su nombre, y también ha explicado el objetivo de la cátedra.
pero a mí me gustaría saber de qué manera se hace, si podemos poner ejemplos de estos convenios, de esta manera de hacer para que todo esto se plasme en una realidad, todos estos objetivos que ha enunciado hace un momento. A finales de los años 90 del siglo pasado se crea la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. El primer titular fue el profesor doctor Ricardo Marín Ibáñez, que prácticamente un año después falleció, ¿no?, de ser titular de la Cátedra UNESCO. Entonces la UNED propuso a mi persona como director, porque de alguna manera lo que requerían era un currículo que estuviese adecuado a esto. Bueno, y yo como me he dedicado, no es mérito especial mío, es que me he dedicado prácticamente casi a investigar exclusivamente sobre estos temas, pues bueno, UNESCO lo respaldó y desde el año 2000 soy el titular de la Cátedra UNESCO. Entonces, la idea de cumplir con esos objetivos, que era de alguna manera proyectar todo lo que podía suponer información, formación, investigación, debate, contraste de ideas, siempre sobre el tema de la educación a distancia y de las tecnologías aplicadas a la educación, que están lógicamente íntimamente relacionados. Este era el objeto de la Cátedra UNESCO. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es decir, cuando yo heredé esta Cátedra UNESCO de parte del profesor Ricardo Marín Ibáñez, que además fue mi maestro universitario, pues lógicamente estábamos ya en la época que estábamos. Internet a mediados de los 90 empezó a ir penetrando lentamente en las universidades, pero ya en el año 2000 sí que venía siendo una realidad. ¿Cómo nos proyectábamos hacia América Latina? Pues entonces la decisión mía de inmediato fue aprovechar todo lo que pudiéramos, las herramientas que ponía a nuestra disposición Internet. Y así empezamos, a ver cómo integrábamos, pues de conocidos relevantes que tenía yo en América Latina, de gente que trabajaba estos temas. Yo creo que llegué a alcanzar unos 100 que les invité para ver si querían formar parte de un grupo de debate, de interacción, a través de una lista de distribución que creamos aquí en la UNED. De los 100 tengo el honor que es que prácticamente me respondió algo más del 80% afirmativamente. Y aquellos 70 y tantos, 80 primeros miembros de esa lista de distribución, que la denominamos Cuedistancia, porque la Cátedra UNESCO tiene las siglas de CUED, Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, todavía sigue en vigor. Es extraño que una lista de distribución aguante tanto tiempo. Sigue en vigor, son más de 3.000 miembros, generalmente todos ellos profesores universitarios, de aquellos 80, pero que lógicamente la lista ahora se ha quedado ya un tanto obsoleta, porque no son las listas de distribución los que viene funcionando en Internet. Pero el objetivo fundamental, para concretar, fue precisamente aprovechar las posibilidades que aquella incipiente Internet nos venía brindando. Entonces fue la lista y crear una página web. No había ningún tipo de recurso. Entonces tuve que aprender a crear una página web y creé una página web de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia que se convirtió en un centro de recursos de educación a distancia. ¿Qué hice yo? Volcar ahí en esa página web todos aquellos que eran mis favoritos, que antes hablamos de los favoritos en Internet, que a mí me alimentaban, eran mis fuentes. En la universidad se trata de que lo que tenemos nosotros lo podamos hacer llegar a los demás. Entonces coloqué ahí pues todo lo que podían ser documentos de la mejor manera organizada. Esos fueron los inicios de mi actividad en Internet en la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. De esos inicios hasta hoy, de esa prehistoria de la que nos habla hasta hoy, que no sabemos muy bien cómo van a ir las tecnologías mañana mismo, porque esto va demasiado rápido, el poner en común el conocimiento parece algo más sencillo tecnológicamente hablando. Sin embargo, a veces quizá el discriminar, el sacar pues lo verdaderamente bueno y sacar lo verdaderamente importante y que eso sea lo que esté ahí y se comparta entre tantísimos profesores, está hablando de más de 3.000 profesores, eso quizás sea el reto del presente y del futuro. Yo creo que el reto en el ámbito universitario estaría en lo primero que ha dicho, en el compartir. Para mí es un verbo que se convierte en un elemento sustancial y siempre que puedo, entre comillas, predicar sobre estos temas, en el compartir me vacío, porque es que me parece que es esencial. ¿Para qué guardas para ti? El conocimiento que se guarda, el conocimiento es de todos, el conocimiento es para compartirlo. ¿Que me van a copiar? Pues bendito sea Dios, ya aprenderé yo también de aquel que me ha copiado, siempre que lógicamente haga referencia, cite la fuente, ¿no? Ha costado mucho el que las personas no tengan problemas en compartir en Internet. Y como yo les digo, pero es que si no compartes en Internet no te conocen. ¿Y tú para qué trabajas? ¿Para qué investigas? ¿Para qué publicas? Obviamente para que te lean, para que conozcas lo que haces.
Entonces, obviamente, hay que compartir. Cuesta todavía a algunos colegas, afortunadamente cada vez menos, y al efecto de lo que nos interesa, de las redes que yo he creado con la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, creo que ha sido un elemento esencial, porque yo he batallado mucho por esto del compartir. Prácticamente todo lo que publico, salvo que haya derechos editoriales por detrás, lo tengo compartido en línea, está abierto. Entonces, ese ejemplo ha ido cundiendo, y tanto a través de esa primitiva lista de distribución coedistancia, como lo que hemos ido creando después a través de las redes sociales, a través de la red propia que tiene la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, ha sido el afán de compartir. Se puede decir que, tal como se llama nuestro propio programa, esto es un camino de ida y vuelta que va y viene con el conocimiento como transmisor y transmitido a la vez. El camino de ida y vuelta es fenomenal. El título del programa le viene a la Cátedra UNESCO de perlas, ¿no? Porque es lo que venimos haciendo, efectivamente. Mire, yo le doy a usted, y cuando le estoy diciendo a usted es un profesor peruano, un profesor argentino, un profesor mexicano, un profesor ecuatoriano, o un profesor español, o un profesor portugués, por hablar de algunos países que forman este amplio mundo de Iberoamérica, ¿no? Entonces, yo estoy compartiendo esto, usted me lo critica, me lo comenta, lo devuelvo, yo lo vuelvo a revisar, establecemos un debate, nos agrupamos para sacar adelante un proyecto de investigación. Son caminos constantes de ida y vuelta, y en cada ida y en cada vuelta nos estamos enriqueciendo. Porque no es ir para quedarme y ya está. No, que vuelva el conocimiento, que yo pueda aportar algo más en esa puntualización que usted me ha hecho. Estamos hablando del ámbito universitario, estamos hablando de conocimiento y también del mundo de la educación. Ya un poco centramos el panorama de lo que es la Cátedra UNESCO. También quiero que me explique lo que es la IESAD, la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, importante y relacionada a la vez. Y en este camino y con estas tecnologías, ¿qué es lo que se pone en común? ¿Qué es lo que se investiga? Son muchísimas líneas de investigación, supongo, todas en relación con la educación, todas en relación con los nuevos retos de la educación. El concepto de información nos importa mucho, que es de alguna manera previo a todo lo que pueda suponer investigación, que es previo a lo que pueda suponer compartir, ¿no? Es decir, yo cuento con esta información y yo la quiero convertir en que se pueda generar conocimiento. Entonces esto lo hacemos ya a través de la educación. Es decir, yo trato de que otros aprendan aquello que yo he recolectado, que he organizado, que he procesado, y entonces lo comparto para que pueda llegar a otros. Y claro, todo lo que hace referencia a la educación, y en nuestro caso, a una educación en formatos no presenciales, es decir, ya está más que probado que a través de formatos no presenciales se pueden obtener resultados, al menos de calidad similar a los formatos presenciales. Es decir, esto ya está probado. Yo tengo muchas publicaciones en este sentido, además he realizado una revisión de artículos de investigación donde esas críticas que se hacían a esta educación de segundo orden, la educación a distancia es mala, la educación presencial es mala, la educación a distancia es buena y la presencial es buena. Dependerá de la institución, del profesor, del sistema, del diseño pedagógico. Por tanto, no se puede hablar de una y de otra, sino de la calidad de una y de otra. Entonces, cuando hacemos buenos programas, buenos planes de estudio, buenos diseños pedagógicos en el ámbito de la educación a distancia, los resultados son excelentes. Cuando se saben aplicar las tecnologías adecuadamente a los métodos, a los objetivos, a los contenidos que tenemos planificados, los resultados son siempre positivos y, como digo, al menos de nivel similar a los de la enseñanza presencial. Así que en ese sentido nos debe caber la satisfacción que llegar a todas esas poblaciones que en formato presencial les es difícil llegar por cuestiones geográficas, por cuestiones familiares, por cuestiones laborales. Ahí está la educación a distancia, que, como digo, bien hecha, ya ha probado de sobra su calidad. Y volviendo a la IESAD, un poco para que nos explique qué es esta Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia. La IESAD es, como sus siglas indican, es Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, que fue creada precisamente aquí en nuestra universidad, allá en inicio de los años 80. Y lo que trata es de congregar a todas las instituciones de educación a distancia iberoamericanas o instituciones presenciales, pero que tienen programas de educación a distancia. Esta asociación la ha venido presidiendo la UNED pues hasta hace 2 años y pico, ¿no? Donde ya la presidencia, pues se hace por sistema electivo y en concreto actualmente la está presidiendo el profesor Carlos Bielchowski del CEDERC de Brasil, aunque la Secretaría Permanente de la IESAD sigue y continúa aquí en la UNED. O sea, esto es un elemento también importante y digno de destacar. Esa es la estructura. Se organizan encuentros cada 2 años, concretamente hace poco tiempo
tiempo, hace como un mes, se ha celebrado en Río de Janeiro el 16º Encuentro Iberoamericano de Educación a Distancia, organizado por la IESAD, y lo ha organizado esta institución del CEDER de Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, y en la próxima ocasión está programado que se haga aquí en España, hacía muchos años que no se venía haciendo, y estos encuentros pues sirven precisamente para compartir ideas, para compartir experiencias, para compartir investigaciones en torno a la educación a distancia, de manera que todas las instituciones nos podamos enriquecer unas de otras con aquellas experiencias innovadoras que están dando resultados positivos para hacer una educación a distancia de más calidad. Y lógicamente la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia ha estado siempre muy ligada a la IESAD, porque son temas similares y de alguna manera el paraguas de UNESCO, pues hombre, siempre, si se quiere, puede llegar a adornar, es decir, que ahí está el respaldo de una cátedra UNESCO en el sentido de pelear por los mismos objetivos, y en esto pues prácticamente estamos haciendo labores conjuntas. En este sentido también la IESAD supongo que trabajará también en red de una manera parecida a lo que es la Cátedra UNESCO. Ahora nos explicará si es así o no. Y tiene estos encuentros bianuales y también tiene una revista. La revista se llama RIED, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, que además usted dirige. Sí, la IESAD yo creo que es una asociación que quiero pensar que tiene unas potencialidades que no han sido suficientemente explotadas. Yo la potencialidad de una asociación como IESAD, donde yo prácticamente he asistido a casi todos los encuentros, y veo la potencia que tiene una reunión de universidades, de instituciones de prestigio, que trabajan, que pelean, que luchan por mostrar las posibilidades, la estructura, las ventajas de la educación a distancia y todo lo que ello puede suponer para poblaciones. La educación a distancia funciona en los sistemas, si quiere usted, más elitistas. Pero la educación a distancia es un elemento que genera una función social de un calibre descomunal, como digo, para llegar a todas esas poblaciones que de otra manera difícilmente hubiesen llegado a estos niveles. Entonces yo creo que la IESAD tiene una potencialidad que yo creo que no ha sido suficientemente explotada. Y a mí eso me apena, porque estoy muy ligado a ellos y, como usted bien ha dicho, además dirijo la revista como medio de divulgación científica fundamental, que ha sido, yo creo, la actividad más relevante por su duración, porque prácticamente desde que se creó, le hablé al principio de un boletín informativo de educación a distancia, no existían los boletines electrónicos entonces, que nació prácticamente cuando nació la IESAD, después una revista iberoamericana de educación superior a distancia, y desde el año 98 en el formato actual, la RIED, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, que, como digo, es el órgano de divulgación científica de IESAD. Esta revista tiene una publicación semestral y, bueno, estamos en el año 2015, ya se está trabajando, digamos, en este primer semestre. ¿Qué es lo que va a ir en la revista, por hacer un adelanto? Bueno, a finales de diciembre pasado acaba de publicarse el número de enero de 2015. Yo fundé la RIED en el año 98 y estuve 2 años al frente hasta que tomó estructura. La RIED, después, por distintos avatares, yo dejé la dirección. La RIED empezó a flaquear y en 2003 dejó de publicarse. En 2005 finales me encargaron de nuevo la dirección, recuperamos los números atrasados y desde 2007 la tenemos en formato electrónico y en formato impreso. En formato electrónico en 2 sitios. Uno en la Universidad Técnica Particular de Loja, que es donde se maqueta y se publica el formato impreso, y otro en los servidores de la UNED. Bueno, esta revista, como digo, ahora acaba de publicarse un número miscelánea. El número actual que ha salido es miscelánea, toca unos temas interesantísimos. Además, siempre cada vez los artículos son mejores, por una razón muy sencilla, porque cada vez nos llega un volumen mayor de artículos y los niveles de selección están llegando a unos grandes ámbitos de criterios de selección muy fuertes por parte del comité científico. Entonces, se publican excelentes artículos y cada vez más, progresivamente, el esfuerzo que están haciendo desde Brasil, el gobierno brasileño, por fomentar la investigación, está haciendo que nos lleguen muchos artículos en portugués. Bueno, el próximo número, que yo ya hago una mención en el editorial de este número que ya está publicado, bueno, no una mención, sino prácticamente un amplio artículo crítico sobre los cursos masivos abiertos en línea, los célebres MOOC, pues precisamente el número de junio es un monográfico que trata sobre la filosofía de los MOOC en la educación superior. Yo creo que va a ser un monográfico excelente. Cuando hacemos monográficos, no todos los artículos son de esa temática, porque entonces cerraríamos la posibilidad a otros temas. Entonces la mitad de los artículos que componen el número son del monográfico, en este caso serán de los MOOC, y los demás serán de miscelánea, pues de temas puntuales, concretos, de distintas vertientes, dimensiones de la educación a distancia o de las tecnologías aplicadas a la educación. Yo, por dar simplemente una pincelada, recuerdo que no hace tanto tiempo, pues hará a lo mejor 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, pues empezamos a hablar
de estos cursos masivos y abiertos en relación con el MIT y casi desde aquí nos sonaba un poco, no voy a decir a chino, pero casi, quiero decir, nos resultaba algo sorprendente además que este magnífico centro, pero dejara todo en abierto y bueno, y además con una cantidad terrible. Sin embargo, ahora esto está aquí, es presente para nuestra universidad, también para Iberoamérica, en fin, para el mundo en general. Esto se ha ampliado en muy poco tiempo también. Sí, pero bueno, resultaba extraño, igual que resultaba extraño hablar de educación a distancia. Pero vamos, qué batallas tuvimos que hacer los que nos creíamos esto de la educación a distancia para convencer a otros que esto era posible. ¿Cuántos ataques recibimos de las universidades presenciales que hoy todas ellas tienen programas a distancia? Bueno, pues con los MOOC ha pasado algo parecido. Lo que sucede con los MOOC ha habido, en 2011 fue la emergencia absoluta, en 2012 se le denominó el año de los MOOC, subieron hasta arriba, empezó la crítica, empezaron a caer porque la literatura científica está investigando mucho y está criticando y dando fuerte, y yo creo que ahora estamos en el nivel de la pequeña remontada para llegar a la meseta de la productividad, ¿no? Es decir, ni son tanto como aquello que se dijo, ni tampoco son el desastre que se está vendiendo en otros momentos, ni son gratuitos como se vendía, pero sí que es una forma de democratizar la educación, pero la verdad que el beneficio que pueden hacer cursos de este carácter abierto, al que se puede inscribir cualquiera, así de entrada y por definición ya es positivo. Profesor García Aretio, verdaderamente hemos tocado en estos minutos bastantes campos, aunque todos en relación con lo bueno, lo magnífico que puede ofrecer la educación a distancia. Usted nos está hablando y estamos hablando más que nada pues en el ámbito de la educación superior, pero desde luego en la educación primaria o en simplemente la alfabetización tiene un campo importante en regiones inmensas, además donde no puede llegar otra cosa. Yo antes creo que hice mención a la radio, ¿no? La radio para mí ha sido un instrumento esencial en la educación a distancia y, como digo, no suficientemente explotado. Pero claro, cuando voy a América, llevo yendo muchísimos años a América, y allí me quieren mostrar maravillas, hace ya años, a mí me mostraban, mire profesor lo que hemos hecho, y ahí la tecnología en Internet, y luego resulta que a lo mejor los destinatarios no tenían corriente eléctrica para poder recibir aquellos mensajes tan maravillosos. Afortunadamente cada vez son menos, pero sigue habiendo poblaciones muy marginadas, muy marginales, en zonas de difícil acceso, y como digo, hay un pequeño transistor con la voz de ese profesor que está dando instrucciones, el material impreso, es decir, los sistemas más convencionales de educación a distancia. Ahora en los congresos nada más que hablamos de tecnología, pero yo sigo insistiendo que los sistemas más convencionales todavía pueden hacer mucho bien a poblaciones dispersas, a poblaciones que están alejadas, a grupos desfavorecidos, y ahí está la educación a distancia dando respuesta. Claro, porque ahí está pues el eterno dilema pues entre contenidos y continentes. Los continentes pueden ser varios y desde luego dependiendo del lugar pues pueden llegar maravillas que ahora mismo están ahí y que también hay que trabajarlas. Pero claro, los contenidos siempre serán pues lo que verdaderamente marque la diferencia. Efectivamente, vamos a ver, yo soy un apasionado de Internet y esto se puede ver pues porque yo vivo prácticamente en Internet y la Cátedra UNESCO pues vivimos en Internet, y lo que puede ser la ventaja de que a golpe de clic yo pueda contar con toda la información, eso sí que es un camino de ida y vuelta, un camino de ida y de inmediata vuelta a una velocidad de vértigo, ¿no? Para poder contar con ese mensaje de primer nivel del más prestigioso profesor, de la más prestigiosa institución, esto es una maravilla. Y muchas veces no tan lejanas, porque estamos hablando de lugares a veces apartados, pero muchas veces también dentro de las propias ciudades hay núcleos de población que ni están con las tecnologías ni pueden acceder a ellas. Me permite un apunte. Como hace pocos días he estado en Río de Janeiro, me llevaron a visitar uno de los centros del CEDER. Es un centro nuevo, maravilloso. Yo la verdad que disfruté, pero sobre todo disfruté más que por las instalaciones magníficas que tenía el centro, es porque ese centro, puede parecer mentira, se construyó a los pies de la favela más inmensa que hay en América Latina. Era impresionante lo que me contaban de gente que bajaba de la favela a recibir ese bien de la educación, y claro, a mí me decía la directora del centro, mire, es que no nos importa que no terminen un grado, que no terminen la licenciatura, aunque hagan una asignatura, aunque hagan unos estudios, aunque vengan a una conferencia, el bien que se está haciendo. La educación a distancia posibilita esto. El centro presencial, donde acuden y luego se llevan sus materiales y utilizan la radio, y algunos si puede utiliza internet o utiliza el audio, es maravilloso, y es para esa gente de una favela en una gran ciudad como es Río de Janeiro.
Profesor Lorenzo García Aretio, verdaderamente en estos minutos hemos hablado de la educación superior, de educación a distancia, pero sobre todo hemos hablado de caminos de ida y vuelta, de conocimiento que va y viene. En cualquier momento seguiremos hablando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del CEME para Radio Exterior de España.